de la gravedad terrestre. Tres aspectos muy importantes. Parámetros del elipsoide, las desviaciones con respecto a su superficie y calcula el potencial de la fuerza de la gravedad terrestre. Newton, en su ley de la gravitación universal, dedujo que debido a la rotación diaria del globo alrededor de su eje, se origina en cada punto terrestre una fuerza centrífuga que tiende a alargar la Tierra en dirección del ecuador y a achatarla por los polos. Por lo cual, la Tierra tiene forma elipsoidal y es necesario el conocimiento de su campo gravitacional para determinar su figura. Aunque la teoría de la gravitación propuesta por Einstein introdujo cambios en la formulación de Newton, las correcciones son tan pequeñas que no tienen utilización práctica en geodesia. Entonces, para nosotros sigue vigente el trabajo realizado por Newton, mientras que la propuesta de Einstein, que introduce cambios en la formulación de Newton, sin embargo, estas correcciones son tan pequeñas que no tienen utilización práctica en geodesia. El matemático francés Clairaut, de quien conocemos el teorema de Clairaut, dedujo que la variación de la gravedad en la superficie del esferoide depende de la latitud del lugar y del achatamiento de los polos, dando lugar a la siguiente fórmula para expresar la gravedad a una latitud phi. Entonces, Clairaut nos propone una fórmula para expresar la gravedad. Y nos dice, la gravedad a una latitud phi es igual a la gravedad en una latitud 0 grados más la diferencia entre la gravedad a 90 grados menos la gravedad a 0 grados multiplicado por el seno cuadrado de la latitud. Entonces, esta es la fórmula que nos propone Clairaut. E sub phi igual a G sub 0 más G sub 90 menos G sub 0 multiplicado por el seno cuadrado de phi. Por lo tanto, las gravedades son conocidas a 90 y a 0 grados. Y por lo tanto, la gravedad en la latitud phi será igual a la gravedad en la latitud 0 grados más este valor de incremento, que es phi g a 90 menos g a 0, multiplicado por el seno cuadrado de la latitud.
Esta fórmula puede expresarse de esta manera. De esta manera. Una forma diferente de expresión, ¿no es cierto? Una forma diferente de expresión. Ustedes verán que, bueno, simplemente hay una distribución diferente de los valores de gravedad, ¿no es cierto? Una distribución diferente. Si nosotros factorizamos G sub 0, por supuesto que para G sub 0 va a ser 1, pero para el siguiente sumando debemos dividir entre G sub 0, ¿no es cierto? Multiplicando G sub 0 por este paréntesis, vamos a restituir la fórmula original. Entonces, es una forma diferente de escribir la fórmula propuesta por Clairaut. Dicho esto, al valor de la gravedad a 90 menos el valor de la gravedad a 0 grados dividido entre la gravedad a 0 grados, a eso se llama beta. A eso se llama beta. Y podemos expresar beta diciendo que es igual a 5 medios de Q menos alfa. Esta es una forma de expresar el valor beta que está aquí. Y una ampliación a mano derecha de esta fórmula, donde interviene el valor Q, 5 medios de Q menos alfa, donde Q es la velocidad angular de rotación de la Tierra, elevado al cuadrado, multiplicado por el achatamiento del elipsoide y dividido entre la gravedad a 0 grados, G sub 0. Entonces, bajo estas consideraciones y observando esta fórmula, tendremos gravedad en phi igual a gravedad a 0 grados, 1 más beta, esto es beta, multiplicado por el seno cuadrado de phi. Reiteramos en esta ecuación, donde integramos las gravedades a 90 a 0 grados y también integramos a esta fórmula el valor de la velocidad angular de rotación de la Tierra W y alfa, que está aquí y también aquí, que es el achatamiento de los polos. El achatamiento de los polos. Por lo tanto, esta es una formulación bastante sencilla y elemental relativo a la gravedad en diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra. Puntos que son definidos en base a la latitud phi. Bueno, para hacer esta formulación, por supuesto que
hubieron algunas condicionantes. Dice, las hipótesis de Clairaut se basaron en el estudio de figuras de equilibrio. Se basaron en el estudio de figuras de equilibrio de cuerpos constituidos por masas heterogéneas y estimó que la Tierra está compuesta por capas de distintas densidades que se delimitan por superficies elipsoidales de pequeño achatamiento con un centro común y un único eje de rotación. Bien, entonces, Clairaut, para poder generar esta formulación matemática de la gravedad en diferentes latitudes, pues se basa en el estudio de figuras de equilibrio de cuerpos constituidos por masas heterogéneas. Indudablemente, sí, tenemos masas heterogéneas. Tenemos masas de corteza terrestre continentales y también tenemos masas referidas a los diferentes océanos y mares. Entonces, Clairaut basa su estudio Clairaut se basó en el estudio de figuras de equilibrio de cuerpos constituidos por masas heterogéneas. Incluso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que las masas continentales no son uniformes. Por supuesto que las masas continentales también tienen sus respectivas variaciones. Y esos aspectos deben estar referidos cuando se elabora geoide. Bueno, primero que habla de masas heterogéneas y continúa diciendo, y estimó que la Tierra está compuesta por capas de distintas densidades que se delimitan por superficies elipsoidales de pequeño achatamiento con un centro común y un único eje de rotación. Bien, vamos ahora al análisis de G sub 90 y G sub 0. Las incógnitas de Clairaut, G sub 90 y G sub 0 se pueden deducir a partir de la medición de la gravedad en un conjunto de puntos obtenidos a distintas latitudes y en número suficiente como para poder aplicar procedimientos de ajuste al sistema de ecuaciones formado. La determinación de la gravedad de un punto terrestre por estos procedimientos se conoce como el valor normal de la fuerza de la gravedad. La determinación de la gravedad en un punto terrestre por estos procedimientos se conoce como valor normal de la fuerza de la gravedad.
Stokes, en 1849, sin ninguna hipótesis previa sobre la distribución de las densidades en el interior de la Tierra y mediante mediciones gravimétricas, determinó el potencial terrestre. Posteriormente, Benning-Maynes, en 1928, propuso el cálculo de la desviación de la vertical, ángulo que en un determinado punto forman las normales a las superficies del elipsoide y del geoide, teniendo en cuenta la formulación de Stokes. Entonces, podemos observar aquí que durante muchísimas décadas hubo estudios del tema de las densidades en el interior de la Tierra, el estudio de la desviación de la vertical, ángulo que en un determinado punto forma las normales de la superficie del elipsoide y del geoide, teniendo en cuenta la formulación de Stokes. Y la formulación de Stokes es una formulación de densidades de la Tierra. A ver, un segundito, por favor. Ingeniero, su micrófono está apagado. Ya, entonces les decía, el estudio de la geodesia física se basa en esta temática, tanto propuesta por Stokes como por Benning-Maynes, siendo la primera fórmula la que propone Clairaut para la gravedad que varía según la latitud, ¿dónde se va a calcular esta gravedad? A nosotros en física nos han dicho, tome 9.81 metros por segundo al cuadrado y punto.
Pero de acuerdo a la geodesia física, esto no es evidente. Y eso estamos observando en la formulación de Clairaut, que no es la única formulación que vamos a ver un poco más adelante. Y aquí viene esa temática. Dice, dada la falta de coincidencia entre los valores normales de la fuerza de la gravedad obtenidos aplicando la fórmula de Clairaut y datos experimentales, ¿qué se está diciendo acá? Que se midió la gravedad, por eso son datos experimentales. Y faltó coincidencia entre lo que se establece utilizando fórmula y lo que establece midiendo. Dada la falta de coincidencia entre los valores normales de la fuerza de la gravedad obtenidos aplicando la fórmula de Clairaut y datos experimentales, el Congreso Internacional de Geodesia, celebrado en Estocolmo en 1930, propuso la fórmula de Cassini. Donde Y sub 0 es el valor normal de la fuerza de la gravedad en un punto situado sobre el elipsoide, o sea, con altura geodésica 0. ¿Cuál es la altura geodésica? Es H minúscula. Ustedes se acordarán. Es H minúscula. Entonces, el valor normal de la fuerza de gravedad en un punto situado sobre el elipsoide es igual a ¿qué? Es igual al valor de la fuerza de la gravedad en el ecuador. Todo multiplicado por estos valores entre paréntesis, donde beta es diferencia relativa de la aceleración de la gravedad en el polo y en el ecuador. Diferencia relativa de la aceleración de la fuerza de la gravedad en el polo y en el ecuador, que tiene número, tiene valor, tiene un valor médico que ingresa aquí, beta. Y beta sub 1, coeficiente deducido en base a considerando sobre la estructura interna de la Tierra. También un valor numérico que aquí estamos observando. 0.50 y 59. Por lo tanto, el valor de la fuerza de la gravedad más 1 más beta, este coeficiente, por el seno cuadrado de phi, menos este otro coeficiente, 0.5059, y seno cuadrado del doble del ángulo que se llama latitud. Entonces, este valor es gravedad, fuerza de la gravedad, sobre el elipsoide. Y este es sobre la superficie terrestre. Son dos valores de gravedad ubicados en distintos lugares
cuando se trata de nuestro planeta Tierra. Los valores de la gravedad en superficie topográfica para fines de cálculo toman como gravedad estándar, 9 puntos. Ingeniero, perdón, Sí, dígame. disculpe que le moleste, ¿puede subir un momentito? No logré ver las fórmulas de gravedad, más arribita. Bueno, primero es la de Clairaut, que está acá, Sí, esa. y luego que de alguna manera es observada, es una fórmula observada, porque no coinciden los valores dados por la fórmula de Clairaut, datos experimentales. Eso quiere decir que se está midiendo gravedad sobre la superficie de la Tierra. Lamentablemente en nuestro país no hay esto. ¿O alguna vez ustedes han escuchado de una estación gravimétrica? Hay todo tipo de estaciones, pero no hay estaciones gravimétricas, lamentablemente. Porque si hubieran estaciones gravimétricas, entonces se estuviera pretendiendo elaborar geoide, porque para eso sirven las estaciones gravimétricas, para medir gravedad y a partir de eso elaborar geoide. Entonces, tenemos deficiencias en lo que corresponde a geodesia física en Bolivia. Entonces, se establecen diferencias y el Congreso Internacional de Geodesia dice, bueno, vamos a proponer otra fórmula, y es la fórmula de Cassini. Si observamos los tiempos, Clairaut y Cassini son pues de los años 1700 a 1800. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible en esos años, siglo XVII, siglo XVIII, que se haya trabajado a este nivel? De establecer unas... ¿Es una fórmula física? ¿Perdón? No es física. Esto es geodesia. Porque parecida, geodesia física, parecida a la cuestión de la trayectoria, pero trabajando con ángulos. No es así. No es así. Esto es geodesia física. Aquí no hay trayectoria. Aquí hay establecimiento de gravedad en distintos puntos sobre la Tierra basados en el valor de la latitud que se llama phi y que hemos estado estudiando en la geodesia esferoidal, en la geodesia matemática. Ese es el mismísimo valor phi que hemos estudiado en la geodesia esferoidal. Entonces, ustedes vean ahora que hay dos diferentes propuestas para el cálculo del valor normal de la fuerza de la gravedad. Clairaut y Cassini, con la diferencia de que Cassini es sobre superficie de la Tierra, Clairaut es sobre superficie de la Tierra y Cassini es sobre el elipsoide. Sobre el elipsoide. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes verán este valor y verán este valor, ¿no es cierto? Hay aparentemente dos valores diferentes. Este es en metros por segundo al cuadrado y esta es en otra unidad que veremos posteriormente. O sea, este valor de 780.490 no es un error. No es un error.
es un valor en otra unidad. La unidad que nosotros estamos acostumbrados a manejar es metros por segundo al cuadrado y eso está siendo considerado aquí. Eso está siendo considerado aquí. Que no es este valor, no es este valor, ni es este otro. ¿No es cierto? Es un cuarto valor diferente a estos valores de gravedad. Es una gravedad media la que se toma acá, que en física nos dicen, muy cerca a la gravedad estándar, nos dicen 9.81. Pero los valores reales son de esta naturaleza. Gravedad en el ecuador y gravedad en el polo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la gravedad en el polo es mayor a la gravedad en el ecuador? ¿Alguien me puede decir? Buenas noches, ingeniero. Sí. Eso es debido al movimiento de rotación de la Tierra. No. Y también, ¿no? Porque debido al achatamiento, ¿no? En los polos. Eso sí. Debido al achatamiento, sí. ¿Por qué? Porque en los polos estamos más cerca al centro de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad es mayor. Es mayor a la gravedad en el ecuador. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué se llama? El Congreso Internacional toma una gravedad promedio que estamos observando acá. Sin embargo, para fines de cálculo, estas son las gravedades que nos interesan, no tanto la estándar, pero sí observar la diferencia de gravedad en el ecuador y la diferencia de gravedad en el polo. Estos dos valores para nosotros son muy indicativos. Vamos avanzando. Dice, recientemente Molodensky demostró que era imposible determinar el geoide sin el conocimiento de la estructura interna terrestre. Fíjense, estructura interna terrestre. Ahora, este concepto, por supuesto que está basado en información generada, porque este señor es siglo XX, en información generada entre 1700 y los 1800, donde empiezan a efectuarse las primeras brigadas internacionales. Las primeras brigadas internacionales. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Con el objeto básico de calcular no la gravedad precisamente, sino la distancia de 1 grado sobre la superficie terrestre. La distancia proporciona 1 grado sobre la superficie terrestre. Y cuando digo grado, me estoy refiriendo a la diferencia de latitudes. Entonces, se producen 2 brigadas internacionales, las primeras brigadas internacionales. Una que va a Laponia, que está a 70 grados norte, ¿no? Y la otra que viene hacia el Perú, donde pues se supone
que se está alrededor de del plano del Ecuador. Entonces son dos brigadas que hacen su trabajo. Y en base a ese trabajo es que empieza a desarrollarse la geodesia física combinada con la geodesia esferoidal. Bien, Molodensky toma todo ese conocimiento en el siglo XX, el siglo pasado. Dice, por lo cual elaboró una teoría para determinar directamente la figura de la superficie terrestre y de su campo gravitacional exterior. El método depende exclusivamente de determinaciones físicas y geométricas de la superficie terrestre. Este es un trabajo que realiza Molodensky, que es un geodesta ruso. Entonces, alrededor de Molodensky hay una bastante amplia teoría en el que basa su formulación. Y este señor es el que genera el cuasi-geoide. Ojo, hay un resultado. No son puras especulaciones de Molodensky. El autor del cuasi-geoide es Molodensky, porque la propuesta del geoide es de Listing en el año 1873. Volcándonos al siglo XX, Molodensky presenta otra teoría y dice, no es únicamente la superficie topográfica, la que todos conocemos y pisamos, no es solamente el geoide y no es solamente el elipsoide. Existe otra superficie que él propone que se llama el cuasi-geoide. Su método depende exclusivamente de determinaciones físicas y geométricas de la superficie terrestre. Bien, esta parte es bastante corta y que se puede ampliar bastante en lo que corresponde a la teoría de Molodensky. Veremos un poco más adelante eso. Lo que ahora queremos observar es cuál es el trabajo de ¿cómo se llama? De Newton. ¿Cuál es el trabajo de Newton? Su propuesta de ley de la gravitación universal, en el cual se basa la geodesia física. Y eso empieza con un subtítulo que dice Teoría del potencial de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad que actúa sobre cualquier punto de la Tierra es la resultante de dos componentes. Estos son los grandes componentes, porque hay uno pequeñito que hemos leído, hemos estudiado en la introducción a nuestra materia, que es la atracción entre dos puntos de la superficie terrestre. Aquí se están considerando la de atracción terrestre, ¿no es cierto?, que es la gran atracción debido a la fuerza de la gravedad. Y además, esta fuerza de la gravedad resultante de la fuerza centrífuga. Entonces, la gravedad podemos decir que es igual a la suma de dos fuerzas. La atracción terrestre y la fuerza centrífuga debido a los efectos de rotación terrestre, que es igual a Q.
que es igual a Q. Bien, veamos ahora de qué se trata. La fuerza de la atracción de la Tierra sobre un punto cualquiera, situado sobre la superficie terrestre, se puede expresar de la siguiente forma. F, atracción terrestre, componentes de esa fuerza. F minúscula, constante de gravitación. Constante de gravitación. 6.672 más menos 0.04 por 10 a la menos 11. ¿Con qué unidades? Metro cúbico dividido entre kilogramo y dividido entre segundo al cuadrado. M, masa del punto en cuestión. M mayúscula, masa de la Tierra. Todos en el numerador. Y R, radio de la Tierra. Aquí ya no hacen mucha diferencia entre A minúscula y B minúscula, ¿no es cierto? Hablan de forma directa del radio de la Tierra. Entonces, tenemos una fórmula para F y también hay una fórmula para Q, que es la fuerza centrífuga. Dice, la fuerza centrífuga viene dada por la fórmula M, masa del punto en cuestión, velocidad lineal del punto, y distancia del punto al eje de rotación. Distancia del punto al eje de rotación. Por lo tanto, aquí podemos observar con absoluta claridad de que la distancia del punto al eje de rotación es fundamental en el cálculo de la fuerza centrífuga. Esto es muy importante. Si designamos por W la velocidad angular de rotación de la Tierra, tenemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por ρ, que es la distancia del punto al eje de rotación. Haciendo la masa m igual a 1, Q W al cuadrado por ρ, el valor de W se puede determinar mediante esta fórmula. Mediante esta fórmula. Es este mismo W que está aquí. 2 veces pi dividido entre t, donde t es 80.164 segundos del día sidéreo, y no del día de 24. Esto es muy importante considerar, ya que las 24 horas, que no es el día sidéreo, es igual a ¿qué? 24 por 60 y por 60, ¿no es cierto? Eso es 86.400 segundos. 24 por 60 por 60. Mientras que este es 86.164 segundos, lo que significa 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. T es el tiempo en el que la Tierra da un giro completo alrededor de su eje. Ese es el valor de T.
El día sidéreo, con unos 4 minutos menos, son unos 4 minutos menos, porque en vez del Sol se utiliza como referencia las estrellas más lejanas, más concretamente el llamado primer punto de Aries o equinoccio vernal. Por esta razón, como la Tierra se está moviendo en su órbita respecto al Sol, tarda solo 23 horas.9345 en apuntar al mismo punto de las estrellas lejanas. Pero un poco más, 3 minutos y 55.8 segundos, en mirar al mismo punto del Sol. Entonces, el cálculo a las 24 horas del día solar medio se efectúa bajo estas características, ya que los 3 minutos más los 55.8 segundos incrementado al tiempo sidéreo que da la Tierra al girar alrededor del Sol, es que precisamente se tienen las 24 horas. Entonces, el valor de la velocidad angular está en función al día sidéreo. Donde tenemos esa diferencia de 3 minutos con 55.8 segundos para completar las 24 horas del día solar medio. Bien, esta parte es muy importante para justificar cuál es el valor de la velocidad angular de la Tierra, que es W. La gravedad tiene la dimensión física de una aceleración. Y se mide en gales. Un gal es igual a 1 centímetro por segundo al cuadrado, o sea, dividido en segundo al cuadrado, alcanzando valores de unos 978 gal en el Ecuador y de unos 983 gal en los polos. Dado que en la actualidad estas fuerzas se miden con gran precisión, las mediciones se refieren a 1 miligal, o sea, 1 por 10 a la menos 3 gal, o 1 microgal, 1 por 10 a la menos 6 de gal. Entonces, para la gravedad existe, además de los metros por segundo al cuadrado, una segunda medida, una segunda unidad de medición, que son los gales. En este momento, ¿qué significa gal? ¿Por qué 978, 983? Es todavía una incógnita, pero ya me gusta introducir en este momento esta unidad que se llama gal o gales, y que después estaremos aclarando perfectamente cuando terminemos el avance de este subtítulo, que se llama el potencial de la fuerza de la gravedad. Muy bien. El potencial de la gravedad terrestre, W mayúscula, ¿no es cierto? Nada que ver con este W minúscula, que es
velocidad angular, estamos hablando del potencial de la gravedad, se puede expresar como la suma de los potenciales de la fuerza gravitatoria E y de la fuerza centrífuga Q. Estos son los potenciales. ¿Y cómo se establece esto? Mediante esta formulación matemática. Fíjense, potencial de la gravedad terrestre W, una fórmula matemática de esta naturaleza que es importante entender, comprender, y lo vamos a ver. Dice, en dicha expresión, el primer sumando representa el potencial de la fuerza de atracción. Se está refiriendo el texto a esta parte, donde el delta minúscula es la densidad volumétrica. Es la densidad volumétrica. Hemos estudiado física, ¿verdad? Sabemos qué es densidad. dt es el elemento de volumen, no es tiempo. dt es el elemento de volumen. Y r, la distancia entre el elemento de masa y el punto atraído. Bien, ¿qué sucede con el segundo sumando? El segundo sumando expresa el potencial de la fuerza centrífuga para el caso de que dicha fuerza está dirigida según el radio ρ, de tal manera que X es ρ por coseno de alfa y Y es ρ por coseno de beta, que está en esta figura. Esta es la figura 1. Este segundo término, el potencial de la fuerza centrífuga, es fácil de calcular, dado que W, la velocidad angular de la Tierra, es conocido y las coordenadas X e Y son datos. Por el contrario, el potencial de la fuerza de atracción es muy difícil de calcular debido a los inconvenientes en la determinación de la densidad volumétrica. En la práctica, este primer sumando se descompone en dos para facilitar su visualización. Igual a U más T, que es B, el potencial de la fuerza de atracción, como U más T. Y así se facilita el poder establecer esta fuerza de atracción. ¿Qué es U y T? Por supuesto que esto es importante. Donde U es el potencial normal, se calcula por la formulación de Stokes, tomando aquel elipsoide de revolución con masa igual al de la Tierra y que rote con igual velocidad. O sea, este es un tema de simulación, ¿no es cierto? Este es un tema de simulación basada en la formulación de Stokes. Y finalmente tenemos el segundo sumando, que es T, además de U, el potencial normal, luego T, el siguiente componente, que se llama el potencial perturbador. El término T no puede calcularse directamente. En la práctica se determina a partir de las anomalías de la fuerza de la gravedad o de las desviaciones de la vertical o bien de forma conjunta.
Su problemática es bien diferente. Las desviaciones de la vertical se determinan con suficiente exactitud comparando los resultados de las observaciones geodésicas y de las astronómicas. Pero estas, las observaciones astronómicas, exigen mucho más tiempo y trabajo que las gravimétricas. Mientras que estas últimas pueden realizarse no solo sobre la Tierra, sino también sobre el mar. En la práctica, el potencial de perturbación T se determina por levantamientos gravimétricos, construyéndose mapas de isoanomalías y determinaciones de desviación de la vertical. Bien, con esto podemos observar con bastante claridad de que los levantamientos gravimétricos pues requieren de un equipamiento especial, gravímetros, sí, gravímetros. Los eclímetros, sí, también, para verificar las diferencias en las desviaciones de la vertical. Software, por supuesto que sí, porque hay que hacer un tratamiento de estas mediciones gravimétricas para poder generar estos mapas que son de las isoanomalías, o sea, un mapa donde se establezcan anomalías semejantes a través de ciertas direcciones de la superficie de la Tierra. Mapas de isoanomalías. Y finalmente, determinaciones de la desviación de la vertical. Podemos observar entonces que hay necesidad de equipamiento, hay necesidad de gente con formación que hace el trabajo de campo y también de software y con gente capacitada en el manejo de software, que ni siquiera lo hemos dicho en este momento, ¿no es cierto? Solo hemos visto en nuestra clase, en nuestro capítulo, nuestro capítulo introductorio, hemos hablado de un software que se llama Mapper. Pero el Mapper es simplemente un software de exposición gráfica. No es el software que hace el procesamiento de la información gravimétrica combinada con información astronómica. No. Es otro el software. Solo el Mapper hace las gráficas de los resultados generados mediante un software específico, especial, que maneja información gravimétrica y maneja información astronómica. Ese es el panorama, jóvenes, de nuestra materia, en relación a esta segunda parte que se llama la geodesia física o dinámica. Física o dinámica. Algo que es bueno comentar para terminar es de que todo este análisis que estamos haciendo, todas estas explicaciones, se efectúan, se realizan en una exposición sencilla que podamos entender, inteligible a nosotros. Porque detrás de esto hay toda una formulación
matemática, una formulación matemático-computación que es mucho más profundo en matemáticas, mucho más profundo en matemáticas, que yo considero que como estudiantes de ingeniería civil no vale la pena llegar a esos niveles, porque se requiere más tiempo, más estudio y mejores bases. ¿De qué estamos hablando en el fondo? Estamos hablando de una carrera profesional que se llama la ingeniería geográfica, de donde egresan los geógrafos. Entonces, lo que estamos viendo es una especie de introducción, una especie de explicación somera de este tema que se llama la geodesia física. De eso se trata. Pero no podemos quedar muy al margen de un tema muy importante que a partir de esta información básica, global, viene la temática que nos interesa, que son las desviaciones de la vertical y el planteamiento de estas desviaciones de la vertical mediante esta ecuación que se llama ecuación de Laplace, que en la introducción hemos tocado muy levemente y hemos dicho puntos de Laplace, se acordarán. Hemos hablado de los puntos de Laplace, donde se están perfectamente determinados o determinadas las desviaciones de la vertical, ¿no es cierto? Ese ángulo que existe entre la normal al elipsoide y la perpendicular al geoide, al que hemos llamado desviaciones de la vertical. Y esas desviaciones de la vertical, por supuesto que tienen una expresión matemática, está expresada en una ecuación que se llama ecuación de Laplace. Hay todavía unos 15 minutos, hay una explicación bastante amplia al respecto que yo creo que me va a traer algún problema de tiempo y de un poco de sinsabor de no poder hacer una explicación detallada de esto que se llama la ecuación de Laplace, que básicamente está basada en este gráfico. Este es el gráfico a través del cual se puede explicar y entender qué es la ecuación de Laplace y que les voy a mostrar así sencillo todavía, y el día lunes estaremos revisando estos conceptos, la configuración de esa formulación sobre el elipsoide, sobre el elipsoide y sobre el geoide, porque allá no se pueden obviar ambas superficies, sobre el geoide y sobre el elipsoide. De manera que por ahora vamos a quedar en esta parte de nuestra materia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Inge, todo bien. Ok, el día lunes nos estaremos volviendo a encontrar entonces. Muy buenas noches. Hasta luego, Inge.
Ingeniero, Adelante. sobre lo que decía, digamos, de que no hay que, digamos, nuestra carrera no exige profundizar tanto en el tema, dice, ¿no? Eso quiso decir, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, no, no,